enseñanza de Daniel 9, 24, 27 acerca de la semana 70 del libro de Daniel. Y vamos, tomen sus lugares, por favor. Les ruego mucho su atención. No se muevan. Estén siempre muy atentos porque siempre lo digo, ¿no? Si se pierden algo, lo pierden todo por querer hacer otra cosa, y ahorita es tiempo de oír la palabra de Dios. Yo les mencioné que íbamos a hablar del capítulo 11, ¿se recuerdan ustedes? Y que todos lo leyeron, creo que 3 o 4 veces lo leyeron ya esta semana, ¿verdad? El capítulo 11. ¿Cuántas veces lo leyeron? Ojalá que hayan ustedes haber podido tener esa oportunidad. Es por su bien, es por el bien de ustedes. Si lo ven como una sentencia, pues entonces no lo lean. O como una penitencia, ¿no? No se trata de eso, es porque yo quiero que ustedes también adquieran conocimiento, que es lo más importante, el conocimiento. Para que a través de este conocimiento ustedes estén preparados y tengan cómo responder, la forma de cómo responder cuando alguien les pregunte acerca especialmente de este tema. Y la pregunta es: ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que viene esa abominación desoladora? Ahora, yo me imagino que al oír esto ustedes se van a poner muy atentos para que no se les vaya ni una tilde. No estoy seguro si lo termine hoy o alcance con este tema, pero pues lo terminamos la próxima semana, ¿verdad? ¿Cuál problema? Para eso estamos aquí. Tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar estos temas. En Mateo 24, ¿se recuerdan ustedes la pregunta específica de los apóstoles? Dinos una señal. Y en el versículo 15 Jesús les da, por decirlo así, la clave más específica y más clara para que ellos entendieran cuál era específicamente esa señal que ellos le preguntaron en el versículo 3. Sin embargo, en el versículo 21, por eso quiero que ustedes estén muy atentos en todo esto que vamos a estar hablando. Jesús habló que habría una gran aflicción. Habla de una gran aflicción. Y notamos que en todo el capítulo 24 Jesús habla detalladamente de acontecimientos que rodean el regreso de nuestro Señor y Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y saliendo de su propia boca da toda esta clase de detalles, de acontecimientos. Y Él precisamente es el que habla acerca de su segunda venida, de la venida por su iglesia. Y notamos que quizás la curiosidad o lo que los apóstoles deseaban oír es como lo que la gente quisiera escuchar en este tiempo. La gente siempre está deseando que alguien le alivie las aflicciones, que alguien busque la forma de alivianarle sus problemas que están en este tiempo plagando esta sociedad. Y lejos de una respuesta de alivio para los apóstoles, fue todo lo contrario. Lejos de esperar un mejor tiempo aquí en la tierra, vemos y en las Escrituras que nos dicen que no va a haber un mejor tiempo.
la Biblia no nos lo enseña, no nos lo muestra, sino que al contrario, Jesús dijo que los días, ¿cómo irían? De mal en peor, o sea, en un crecimiento de maldad. Y la sociedad enfrenta y enfrentará en un tiempo futuro, un tiempo que es más severo que cualquier otro tiempo, de acuerdo a lo que Jesús dijo, lo que Él describió. Y dijo claramente que venía realmente un tiempo de mucha aflicción. En estos versículos que les mencioné, en el 15 y en el 21, Jesús dijo: cuando veáis la abominación de la desolación que va a acontecer en el lugar santo, dijo Jesús, cuando vean que esto suceda, llega el tiempo de aflicción más tremendo que está mencionado, decíamos, en el versículo 21. Habrá, dijo Jesús, gran aflicción, la cual no ha habido ni la habrá. Esa es la afirmación de una forma breve en la que Jesús dijo que el mundo pasaría un tiempo que sería peor que cualquier otro acontecimiento y que abarcaría al mundo. Pero notamos que esto se centra en la nación de Israel. Esto no es algo, quiero decirles, que sea algo realmente nuevo, y es aquí donde vamos ya a comenzar a profundizar en la Biblia. Esta afirmación de Jesús no era algo nuevo, porque ya ha habido otros profetas, además de Cristo, que también hablaron de este mismo tiempo y de este mismo acontecimiento. Hablaron estos profetas de estos tiempos de los que vendrían, donde había un tiempo de gran angustia, y también del establecimiento del reino del Mesías y de la salvación de Israel. Algunos de los profetas hablaron de este acontecimiento. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 10, por eso es que vamos a hacer un análisis para que nosotros descubramos a través de esta enseñanza que lo que Jesús habló ya en el tiempo antiguo, patriarcas y profetas, como en el caso de Daniel, también habló de este acontecimiento y del asentamiento del reino milenial y de la salvación de Israel. Escuchen, todos estos puntos que yo les estoy mencionando, es muy importante que los tengan en su mente, y si lo pueden apuntar, apunten. En el libro de Isaías sabemos que todo el libro de Isaías está hablando precisamente del anticristo. Cuando comienza a hablar, claramente habla de cómo se van a establecer leyes injustas en contra de nuestra voluntad, y comienza una etapa de tiranía, una etapa donde se va a ir estableciendo un sistema donde nos van a ir, o van a querernos por lo menos meter en ese redil, en ese sistema, para que nosotros seamos doblegados. Y cuando comienza a hablar más a profundidad, menciona Asur o Asirio, en el versículo 5, vara y bastón de mi furor. Vean ustedes que está hablando precisamente del anticristo. Ya para cuando llegamos al versículo 20, ya Isaías dice: y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y que los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben o se apoyen sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel.
Y dice el versículo 21, las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob al Dios fuerte. Escuchen, se convertirán al Dios fuerte. Por eso, si ustedes leen todo el capítulo 10 de Isaías, ustedes van a darse cuenta que está hablando precisamente de esa etapa, de lo que Jesús estaba mencionando, de lo que Jesús estaba hablando, precisamente en el capítulo 24 del libro de Mateo. Vean ustedes que Isaías deseaba ver ese día culminante, el día del Señor. Y escuchen, y el día de la salvación de Israel, o el remanente de Israel. Y asegura Isaías que Israel nunca más se apoyará en el que los hirió, sino que se apoyará en el Señor. Escuchen, aquí es donde vamos a comenzar a adentrarnos y a buscar la respuesta y la razón por la que viene esa abominación desoladora. Ya comenzamos a ver, como luego se dice, destellos, ¿no? Un poquito de pistas de esa razón. Para Israel habrá un tiempo de mucho estrés, de acuerdo a la Biblia. Serán asesinados, pero de acuerdo a la Biblia habrá un remanente que escapará. Un remanente que aprendió la lección de no apoyarse en otro que no sea el Señor. El remanente volverá y rebosará de justicia. El Señor hará consumación, como terminó diciendo Isaías en el versículo 22. El punto es que en ese gran día final del pueblo de Israel se va a apoyar en alguien que resultará realmente ser su enemigo. Tiempo de angustia, de devastación, de purificación, de juicio, de redención del remanente de Israel y también de el establecimiento, del reino del Mesías. Toda esta etapa la va a vivir Israel, pero va primeramente a tener que pasar por este tipo de devastación, de purificación, de juicio. Y vemos aquí, de acuerdo a Isaías, una traición masiva de alguien en quien confiaban. No necesariamente de alguien con quien hicieron algún tipo de relación, sino de alguien en quien ellos pusieron su confianza, y resultará en querer exterminarlos. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, vamos a ir visualizando poco a poco cómo es que sucede esto con el pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 30, versículo 5, quiero que ustedes vayan viendo conmigo esto que es interesantísimo. En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 5, Isaías comienza a decir: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Una voz de temblor, de miedo y no de paz. Versículo 6, preguntad ahora y mirad si pare el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como una mujer de parto, o sea, dolores de parto, de angustia, de dolor. Y hace una comparación, por supuesto que esto no es un asunto que tenga que ver con los hombres, pero está comparando el temor, el temblor, la angustia y el dolor como los dolores de parto, que lo sufrirán no solamente los varones, sino también las mujeres y los hombres de la misma manera. Y aquí Jeremías dice que habrá un tiempo de angustia para Jacob.
están de parto, hanse tornado pálidos todos los rostros. Termina diciendo el versículo 6, oh cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Aquí está el tiempo de angustia para Jacob, mas escuchen ustedes, de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extraños no volverán nunca jamás a volver a ponerlos bajo servidumbre. Si nosotros analizamos, por eso muy importante, tranquilos, acomoden sus mentes y comiencen a darse cuenta que lo que está diciendo Isaías y lo que está diciendo Jeremías es algo que concuerda perfectamente con el pueblo de Israel. Cuando Dios, a través de esta situación, de esta angustia, de esta aflicción profetizada por Daniel, por Jesús, de la que habla Isaías, de la que habla Jeremías, resultará, en la salvación del pueblo de Israel. Aquí vemos que de acuerdo a la Biblia, este miedo y no de paz que va a estar sobre los hombres, y lo compara como una mujer de parto, ese día grande, ninguno como él, es el tiempo de esta angustia. Y vemos que Dios dice que nunca jamás, después de esta liberación, va a permitir, ya nunca jamás, que su pueblo sea esclavizado más. Digámoslo así, de esta manera. Jeremías estaba yendo hasta el futuro y ve al hombre con un dolor agonizante, tanto que Isaías como Jeremías ven algo terrible, algo sin precedentes. Y en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel día se levantará Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel día se levantará Miguel, príncipe, que está por los hijos de su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo sea liberado en ese tiempo de angustia, cual nunca fue, ni que va a ser como en ese tiempo, sino que encontramos en la recta final de este versículo, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Vemos entonces aquí que es exactamente la función de Miguel. ¿Cuál es la función de Miguel? Proteger a su pueblo especial. Y se va a levantar para protegerlos. Yo sé que van a pasar, lógicamente, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la profecía del libro de Daniel, que es una angustia y es un tiempo exclusivo en el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y todo esto que nosotros estamos aprendiendo es precisamente el trato que Dios va a hacer con ellos, porque 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Y ahí es donde encontramos precisamente un acontecimiento similar de esta magnitud, como la que Jesús la describe, como lo describe cada uno de los profetas, Daniel, Jesús. Y en el libro de Zacarías capítulo 13 encontramos algo también que está relacionado precisamente con cada uno de estos acontecimientos, o pudiéramos decir de este acontecimiento, con diferentes testigos. En aquel tiempo, escuchen ustedes, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra a los hombres de las imágenes y nunca más vendrá en memoria. Y también haré talar de la tierra los profetas
y espíritu de inmundicia. Y en el versículo 8 y el versículo 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, más la tercera parte de ella quedará. Meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y le diré: pueblo mío, y él me dirá: Jehová es mi Dios. Vamos a tratar de ir viendo detenidamente todo esto. En aquel día dice Zacarías que se abrirá una fuente sobre la casa de David, o sea, sobre el pueblo de Israel y sobre los moradores de Jerusalén, para, de acuerdo a lo que dice Daniel, que iba a tratar con el pecado, con la inmundicia, y que iba de alguna manera Dios, a través de este trato, rescatar a sus reliquias, a su pueblo, a los que han de ser salvos. De acuerdo a lo que está diciendo Zacarías, la tercera parte será pasada por el fuego y será refinada como plata y probada como oro. Cada uno dirá: Jehová es mi Señor y mi Dios. Amén. Y en el capítulo 14:1 dice: he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, será saqueada las casas, y escuchen ustedes, va a haber una tremenda devastación, va a ser talada la ciudad, y todos estos acontecimientos tienen que ver precisamente con la semana 70 del libro de Daniel, cuando a la mitad de la semana, dicho por Jesús, vendría y comenzaría esto. Por eso Jesús les dijo: cuando vean la abominación desoladora, tienen que huir, tienen que desaparecer, porque la tercera parte de los hombres judíos del pueblo de Israel van a ser asesinados. Habrá muerte y purificación en el día del Señor. En el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús reitera lo dicho por los profetas, que habrá un tiempo como ningún otro, pero en particular enfocándose en la nación de Israel. Jeremías, Isaías, Daniel, Zacarías y Jesús hablaron, escuchen ustedes, entonces de que eso sucedería. Y cuando Jesús lo menciona, nos damos cuenta que realmente no era algo nuevo lo que Jesús estaba revelándole a sus discípulos, sino que fue algo que ya había sido reiterado desde el Antiguo Testamento. De acuerdo a la Biblia, un holocausto como ningún otro. No solamente impactará a Israel, sino que va a impactar al mundo entero. La cosa no mejorará, las cosas empeorarán. Lo peor que viene es algo que nunca ellos han podido quizás ni entenderlo ni haber pasado por él. Pero de acuerdo a la Biblia, antes de que llegue este peor momento, habrá un breve tiempo de falsa paz. Después de esta falsa paz es cuando viene esta aflicción y comenzará el holocausto. Jesús, en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 29, inmediatamente dijo, después de aquella aflicción por la que va a ser pasada Israel, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Durante siglos la nación de Israel ha sido
el custodio de la palabra de Dios, o de la verdad, del evangelio, o de lo que ellos tenían. Pero de acuerdo a lo que Jesús estaba hablándole a sus discípulos, todo iba a cambiar. Dios le iba a quitar el reino y dárselo a un pueblo que realmente hiciera los frutos dignos de ese reino al que Jesús quería llevar a Israel. En Mateo 21:43, yo me imagino que Jesús, después de haberles dicho todas estas cosas a los discípulos, cuando les dice que el reino de Dios será quitado de ustedes, imagínense diciéndole a sus discípulos, el reino será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos que debe de producir este reino. ¿Y qué fue lo que la luz, cuando vino a este mundo, hizo? Pues trajo precisamente un mensaje donde Cristo está hablándoles a sus discípulos lo que sucederá en la última semana terrenal de su vida aquí en la tierra. Había pasado todo el día en el templo, de acuerdo a la Biblia, expulsó a los que estaban allí como mercaderes y ya no serían llamados ustedes solamente el pueblo de Dios, y comienza a decirles tantas cosas a sus discípulos en esa última semana de vida que él tenía, que comenzó a hablarles, por ejemplo, de tantas situaciones que ellos comenzaron a asimilarlas en su vida y se comenzaron a dar cuenta que Dios estaba echando su vista, que Dios estaba echando su mirada a un pueblo que no era su pueblo. Al decirles estas cosas, Jesús comenzó a prepararlos y les comenzó a decir: ya no van a ser solamente ustedes los guardianes de la verdad, sino que la verdad va a alcanzar a los hijos de Abraham por la fe, a un pueblo que no es mi pueblo, porque también les dijo que tenía otro pueblo con el cual se iba a dirigir, que iba a tratar con ellos y que iba a buscar la forma de sacar hijos a través de esta manera. Y en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, encontramos algo que es verdaderamente muy interesante para que nosotros podamos entender más claramente esto que la Biblia nos está, de acuerdo a su revelación, mostrando. Porque no quiero, hermanos, comenzó a decir el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en Israel ha acontecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, imagínense ustedes que Jesús, después de haber hablado todas estas cosas con los apóstoles, habiéndoles hablado por parábolas, por ejemplo en Mateo 22 les habló de las parábolas de las bodas, donde dice que el reino de los cielos es como un rey que arregló su matrimonio con su hijo y que vino invitó a la familia, y los invitados no llegaron. ¿Por qué? No eran dignos. Y cuando nosotros encontramos en el libro de los Romanos esta porción, nos damos cuenta que es exactamente lo que Jesús estaba diciéndoles a los apóstoles. Y luego dice el versículo 26, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto que voy a hacer con ellos. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, era la última semana de vida de Jesús, y estaba diciéndoles a sus discípulos: el reino va a ser quitado de ustedes, va a ser entregado a otros. Y luego en el capítulo 22 del libro de Mateo, la parábola de las bodas, donde comienza a decirles exactamente del rechazo que ellos tuvieron hacia ese reino que Él vino a ofrecerles.
Y cuando comienza a describirles todas estas cosas, nos damos cuenta que les está diciendo que el reino de los cielos se va a ir a otro pueblo que no es su pueblo, hasta que entre la plenitud de gentiles, y les está explicando precisamente cómo el reloj profético de Dios iba a quedar detenido por un tiempo y que iba a buscar la forma de encontrar a aquellos que no eran sus hijos para provocar a celos a Israel con otra novia, con otro pueblo, provocándolo a celos. Y Jesús dijo: salgan, traigan a todos los buenos, a los malos. Y dice que el salón de bodas se llenó de invitados, pero no de Israel. Imagínense ustedes, qué interesante. No de Israel. Por eso Jesús exclamó en Mateo 23:37: Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, fíjense ustedes, es un reclamo divino de Dios, cuántas veces quise juntarlos, así como la gallina junta a sus pollitos, para protegerlos, para cuidarlos, y no quisiste? Escuchen, versículo 38, he aquí vuestra casa será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me van a volver a ver, hasta que llegue el tiempo de la redención. ¿Cuál es el tiempo de la redención de Israel? La mitad de la semana del libro de la semana 70 de Daniel. Entonces todo Israel será salvo. Ojalá que lo vayan, ¿cómo luego se dice? Captando poco a poquito, ¿ok? Nos vamos a ir despacio. Además, si tienen preguntas las van a apuntar. Muy bien. Cuando Jesús dice que la casa sería dejada desierta, quiere decir, Mateo 21:43, el reino será quitado de vosotros y será entregado a otro. ¿Sabían ustedes que esto que Dios estaba haciendo era como para... ¿Qué pasó? Vamos a ver. Que Israel hubiera reaccionado. Pero sin embargo encontramos que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, se fue a los de la fe. Se fue a los que creyeran en él. Y Dios, escuchen ustedes, está apartado de su pueblo. Y está apartando otro pueblo, dejando a Israel. Cuando dice Jesús, no me volverán a ver hasta que me reconozcan como su Mesías. Y de acuerdo a la Biblia, llegará el día en que lo reconocerán como su Mesías. De acuerdo a Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos dedicados para que el pueblo de Israel regrese a Dios. Regresaron, se hicieron una nación en el 1948, pero no han recibido a Cristo. Quieren abrir el templo, quieren hacer sacrificios, están haciendo inválido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegará, de acuerdo a Zacarías capítulo 12 versículo 10, el momento, el día en que ellos van a reconocer a su Mesías. Jeremías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán
a mí a quien traspasar. Y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá escuchen ustedes, gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megido. ¿Qué significa esto? Que llegará el momento en que van a reconocer al Mesías, y por eso está pactada la semana 70 específicamente para Dios tratar con ellos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Los discípulos escucharon decir a Jesús: este templo será derrumbado y no me van a volver a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para los discípulos quizás ya no era nada nuevo, quizás no era nada extraño el hecho de que el templo fuera destruido. Sin embargo, notamos que después de este acontecimiento, la casa de Israel fue desierta. Y si hay un tiempo futuro, cuando ellos van a reconocer a su Mesías y sus discípulos, oyendo todo esto, ellos entendieron que las profecías acerca de las naciones siendo purificadas, ellos pensaron que Jesús derribaría el templo muy pronto y volvería a estar en la presencia o en su actitud mesiánica para ellos. Pero de acuerdo a la Biblia, para ellos no hay otra brecha en la primera y en la segunda venida. Solo ven a uno venir. De repente, su escatología decía: viene el Mesías, juzga a sus enemigos y los impíos, y limpia a Israel, purga el templo, reúne a los elegidos y establece su reino. Ellos pensaban que eso iba a venir inmediatamente. Vieron todo esto sucediendo en los últimos días y en las últimas semanas, y Jesús preparándonos. Al final del capítulo 23 del libro de Mateo, tienen una mayor esperanza del reino que jamás tuvieron en toda su experiencia con Jesús. No entendieron y no se dieron cuenta que estos acontecimientos no eran que iban a suceder después de la muerte de Jesús, sino que esto sería a largo plazo, en un periodo muy largo de tiempo. Por eso, cuando Jesús les habla de las parábolas, les habla de que el reino va a ser quitado en medio de ellos, que la ciudad va a ser destruida. Por estas razones que llega la pregunta, Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Estaban sentados, de acuerdo a la Biblia, en el monte de los olivos. A estas alturas, los discípulos tienen una anticipación tremenda, pensando que la profecía estaba por cumplirse por los hechos que han estado presenciando, por lo que Jesús está haciendo, por las parábolas que Dios estaba hablando. De hecho, vieron también a Juan el Bautista, y luego vino el Mesías, hizo milagros, predicó. Y ahora encontramos que todo aparentemente estaba preparado para que las hosanas, los aleluyas llegaran y comenzara el reino. Pero escuchen ustedes, a pesar de que limpió el templo, habló de derribar el templo, ellos creyeron que el edificio exaltado de Ezequiel se iba a levantar y él iba a establecer su reino aquí. Qué interesante es darnos cuenta que su pregunta estaba más basada en un reino terrenal más que en un reino espiritual, que iba más allá de lo que son nuestros ojos. Por eso Jesús decía: el reino de los cielos entre vosotros está. Por eso le preguntan a Jesucristo con mucho entusiasmo: ¿cuándo serán estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida? Y escuchen ustedes, en Hechos 1:6 todavía le volvieron a preguntar. Escuchen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué increíble, ¿no? Ellos pensaban que todo iba a ser a corto plazo. Nunca se imaginaban que después del derramamiento del Espíritu Santo, Dios les iba a revelar que era algo que no sería a corto plazo. De hecho, aún en el tiempo de las persecuciones, muchos pensaban que ya era el tiempo de la angustia de Jacob, de acuerdo a lo que ellos entendían. Pero encontramos entonces que el reino no lo va a establecer hasta, escuchen ustedes, hasta después de la guerra de Armagedón. Ese es el reino que ellos esperan que Dios establezca, porque dice la Biblia que en su segunda venida Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y su iglesia viene con él y viene para establecer su reino milenial aquí en la tierra, donde ustedes y yo como hijos de Dios seremos, escuchen ustedes, reyes y sacerdotes. Amén. Administradores. Creían que era algo momentáneo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Perusía en el hebreo significa venir, significa presencia. Ellos no pensaron que Jesús se iba y regresaba. Ellos pensaron que Él venía en plena presencia, o sea, la plena presencia de la gloria mesiánica. Querían saber qué evento señalaría su vida en plena presencia. Jesús les da a ellos, a todos los que estaban allí con Él, y les dice que tenían que entender, tenían que leer las Escrituras, los acontecimientos, para que pudieran entender lo que Él estaba tratando de decirles. No les estaba hablando de establecer un reino aquí en la tierra, sino que estaba hablando de una serie de acontecimientos que sucederían antes de su venida por su iglesia, o sea, antes del rapto de la iglesia. Y allí en ese momento no se discute absolutamente nada del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque ni siquiera les pasaba por la mente. Eso solamente lo encontramos ya en las epístolas. Y una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Jesús no les dice en ningún tiempo, solo habla de acontecimientos. Mateo 24:4. El tiempo de su venida y los acontecimientos que conducen a ella. Acontecimientos generales que los que estén vivos tienen que esperar, y no les dice qué tan lejos está esto o cuánto tiempo tendrían que esperar. Pero lo que sí deberían hacer es estar siempre preparados. No importa el momento y el tiempo que se esté viviendo, ¿qué importa lo que esté pasando? Lo que estamos es estar cada día preparados, velar y orar para que no entres en tentación. Si el día de mañana nos vamos de esta tierra, nos damos seguros. ¿Qué importa el tiempo y las dispensaciones? ¿O cuánto tiempo tendría que pasar? Lo que la Biblia nos dice es que cuando nosotros partimos del cuerpo, inmediatamente estamos en la presencia del Señor. Y eso es lo más precioso y lo más bonito que tenemos que entender. Jesús dijo claramente que vendrían muchos engañadores, vendría engaño, disensión, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, devastación, hambruna, terremotos, profanación, diserción. Muchos se ofenderán, se traicionarán, se odiarán unos a otros. Mateo 24:8. Y notamos que esta predicación, la predicación del Evangelio por todo el mundo de este reino, son el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto vienen
al final del embarazo, no durante el embarazo, ni a la primera semana, ni a la segunda, ni a la tercera. Los dolores de parto vienen al final, cuando es el tiempo. O sea, desde el versículo 4 en adelante no hay discusión sobre la destrucción de Jerusalén. Jesús estaba hablando de algo que sería futuro, de algo que no tenía que ver con ese tiempo. No es el fin de la era, no es el fin de todas las cosas, sino que encontramos que ellos no pudieron captar ni entender. Y por eso ahora aquí surge una pregunta: si Jesús estaba hablando de una profecía futura, ¿será que lo que sucedió en el año 70 se cumplió de acuerdo a lo que Jesús dijo? Pudiéramos conjeturar que no se refiere al año 70 después de Cristo. ¿Qué creen ustedes? Ahí los puse a pensar. No, Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero estaba hablando de un acontecimiento a corto plazo o a largo plazo. ¿Mandé? En una parte a corto plazo, porque Tito destruyó la ciudad y no quedó piedra sobre piedra, pero a largo plazo porque eso no le correspondía. Jesús, cuando comenzó a hablarle a sus discípulos de estos acontecimientos, no eran acontecimientos a corto plazo. No. ¿Qué va a suceder a la mitad de la semana? De acuerdo a Apocalipsis 11, 2. La batalla de Carmagedón. La ciudad va a ser hollada. Oh. Aquí, vean ustedes qué interesante. Yo por eso nomás conjeturo, no me crean, no tengo las pruebas suficientes, pero la pregunta es: ¿podremos conjeturar que no se refiere al año 70 después de Cristo? Podemos conjeturar. Conjeturar no es afirmar. Pero si nosotros vamos a la Biblia, todo lo que Jesús estaba hablando tenía que ver, no, por eso es que los apóstoles pensaron que Él iba a establecer su reino a corto plazo sobre la tierra. Ahora, todas estas cosas que Jesús está hablando no tienen nada que ver con el rapto de la iglesia, con la destrucción de Jerusalén, tienen que ver con el tiempo de la aflicción y la aceleración de los eventos dolorosos que traen consigo el establecimiento del reino del Mesías. Por eso ustedes, si se fijan, ellos pensaban que iba a venir a establecer su reino mesiánico, y todo lo que ellos estaban escuchando pensaban que era a corto plazo. De allí precisamente surge esta conjetura o esta pregunta que yo les estoy haciendo: ¿será que ese acontecimiento era a corto o a largo plazo? Porque los discípulos pidieron una señal, un evento, algo singular, algo que sería allí, en ese momento, que tendría que contestarles. Y la respuesta fue: cuando vean esta abominación desoladora, cuando vean que esto suceda, sabes que el tiempo de aflicción está cerca. O sea, esta es la clave, es la señal, una señal que echa a andar aquí absolutamente toda la maquinaria que viene para la aflicción a la que el pueblo de Israel está ya predestinado para encontrarse con su Dios, con su Mesías, con su Salvador, con su príncipe, con su Redentor. Gloria a Dios. Ojalá que no los confunda mi pregunta que les hice. Nomás es una conjetura, no se la tomen tan a pecho. Es lógico. Ahora, aquí nos encontramos ya cuando Jesús habla de esto con el anticristo. Se le llama el rey obstinado, el rey que hace su propia voluntad.
no tiene en cuenta absolutamente a ningún Dios, se magnifica a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios, porque confía en el poder de sus fortalezas, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Jeremías, a Zacarías. Hace alarde de su disgusto y odio hacia el Dios verdadero de una forma abierta. En el capítulo 2 de Daniel, cuando habla del tiempo del fin, dice que habrá un levantamiento del imperio romano. La forma final del imperio romano, que tiene 10 dedos del antiguo imperio romano, que es precisamente el lugar donde se levanta este reino que está por 5 reyes del oriente, 5 de Europa, y que de ahí surge un cuerno pequeño llamado el anticristo. Sin embargo, encontramos que el Mesías aplastará esta confederación de 10 naciones que son como el imperio romano antiguo, y que de ahí es precisamente donde surge el anticristo. De estas 10 naciones, de esa confederación, de acuerdo a la Biblia, surgirá un gran líder, un salvador para Israel, aparentemente, que hará un pacto de alianza con ellos, y que según él lo hace para tratar de proteger y de darle seguridad al pueblo de Israel. Protegerá a Israel contra la alianza rusa-árabe, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38. Y de acuerdo a lo que también habla Isaías 10. Isaías 10 describe a esta persona como aquella persona que se apoya a Israel, o en la que Israel se apoya, pero en medio de ese pacto dice la Biblia que trata de destruirlos. En medio de ese pacto, de acuerdo a Daniel 11, los poderes del mundo entran en Israel en el tiempo del fin, donde dice que vendrá el rey del sur y el rey del norte, el gran ejército del oriente, el anticristo, y su poder occidental, de acuerdo a la Biblia, es victorioso, es el protector de Israel, y el mundo viene a pelear contra él y tomar a Israel, pero él gana la batalla, de acuerdo a la Biblia. Daniel 11, versículo 37 al versículo 41. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta porción donde aparentemente existe esta batalla que es ganada, y de esta forma está tratando de aparentemente brindarle protección a Israel junto con esos 10 naciones con las que él está unido? Comienza a decir de esta manera Daniel capítulo 11 versículo 37: y el Dios de sus padres no se cuidará ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios de los padres que no conocieron, que sus padres que no conocieron. Honráronlo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio, y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim creer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con el rey del norte, levantará contra él como tempestad, como con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá hacia otras tierras su mano, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros y de la plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Etiopía, y por donde pasará.
pero las nuevas del oriente y del norte los espantará y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Y qué es lo que sucede? Que él, a través de esta victoria que él logra, él cree que está protegiendo aparentemente a Israel y está buscando la forma, de esta forma, buscar la atracción de Israel. Está buscando la forma de ganárselos. Aquí el anticristo y su poder occidental sale en victoria, pero en este punto donde él ha hecho un pacto con Israel y que se cree el protector de Israel, y como él gana, cree que Israel le debe adoración. Y allí es precisamente donde surge la abominación desoladora. ¿Saben ustedes por qué? Porque Israel jamás, creo que a pesar de que sea un pueblo que no recibió al Mesías, jamás se va a inclinar ante un hombre, como no permitió inclinarse ante los césares romanos, ante los gobernadores romanos y ante todos aquellos que se levantaron para que les adoraran. Yo creo que Israel jamás, aunque el anticristo se crea el protector de ellos, jamás van a recibirlo como su Mesías. Y allí es precisamente cuando ganas estas batallas aparentemente para proteger a Israel, es ahí cuando viene la abominación desoladora de Mateo 24:15. Abominación significa aborrecible, detestable, completamente repulsivo para Dios. Se usa con idolatría, con dioses paganos. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 17, 4 y 5, esta abominación está asociada con la idolatría. Y Apocalipsis 21, 27. Por eso es que, de acuerdo a la Biblia, la madre de las abominaciones, ¿por qué abominaciones? Por la idolatría, por todo lo que tiene como un panteón de dioses. Entonces, es una abominación que está asociada con lo peor de la idolatría. E imagínense ustedes que Israel se vaya a doblegar ante el anticristo. Yo creo que no lo van a hacer. Y ahí es donde viene la persecución, donde Israel no se apoyará, dijo Isaías, en nadie más que no sea, escuchen ustedes, su Dios. Amén. Pero no voy a alcanzar a terminar en esta noche. No quiero que estén sufriendo con tanta información. Cuando veáis este acontecimiento, dijo Jesús, huyan, 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 porque ahí viene la persecución. Allí es donde se cumple lo que dice Apocalipsis 3, que el falso profeta va a demandar que todos adoren a la bestia. Pero, ¿qué le parece si continuamos la próxima semana? Porque antes de comenzar la próxima semana, voy a darles un remés así rapidito de todo lo que hablamos hoy para prepararlos y para culminar con esta enseñanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga en esta vida. Ya estamos entendiendo por qué viene la abominación desoladora. ¿Preguntas?